Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo video sobre tópicos de bioseguridad. Hoy hablaremos de aspectos importantes para pacientes y personal de salud acerca de las infecciones relacionadas a cuidados de la salud dentro de los ambientes hospitalarios. Mi nombre es Marius Camaita, médico especialista en infectología. Te recordamos que estamos compartiendo información en nuestra página web en www.dimedinet.com para que accedas a mayor contenido relacionado a la infectología y biología molecular. Comencemos. Una infección asociada a servicio de salud es aquella que se desarrolla después de que se internó el paciente y que no estaba presente al momento del ingreso al hospital, es decir, es una infección que se adquirió en el hospital. Si hablamos de un poco de historia, se debe recordar que las infecciones dentro del hospital datan de hace mucho tiempo. A mediados del siglo XIX, los hospitales tenían mala fama debido al elevado número de muertes que se daba en ellos. Eran conocidos como la casa de la peste o la casa de la muerte. Un ejemplo claro de aquella época es lo que sucedía con las mujeres embarazadas, que preferían tener sus hijos en casa que en el hospital, debido a la alta tasa de muerte que se daba en ellos, que era 3 veces mayor a que si los partos lo tuvieran en su domicilio. En aquella época, las mujeres morían por una causa conocida como fiebre puerperal. Como podemos ver en la imagen, los médicos de aquella época no utilizaban ninguna indumentaria de protección tanto para el paciente como para ellos mismos. De esta manera, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se instaló en forma progresiva en la medicina la necesidad de lavado de manos y el uso de quirófano limpio con batas, debido a que los doctores de aquella época vieron que esta simple actividad reducía significativamente la muerte en los pacientes que acudían al hospital, necesidad que se instaló en la vida cotidiana con un rol indiscutible en el control de las infecciones. Claro ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Como vemos, la importancia del cuidado de las infecciones en el hospital se estudió desde el siglo XIX y hoy en día juega un rol importante en el control de infecciones. Ahora bien, ¿qué efectos tendrá el desarrollo de infecciones intrahospitalarias o asociados a cuidados de la salud? El desarrollo de este tipo de infecciones va a dar lugar a un coste económico elevado para el hospital, probablemente evitable si se conocen de manera adecuada las formas de cortar la cadena de transmisión de las infecciones. Es así que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2007 en Estados Unidos se calculaba aproximadamente que 1 de cada 20 pacientes que se hospitalizaban contraían una infección intrahospitalaria, con un total de 4.1 millones de pacientes por año, con una tasa de fallecimiento de aproximadamente 37,000 fallecidos por año y un coste de 37.5 a 45,000 millones de dólares años. Lo llamativo es que en cifras estimadas, la prevención de este tipo de infecciones tendría un costo aproximado de 5.7 mil a 6.8 mil millones de dólares año, menor a una cuarta parte del gasto que se realizaría al tratar una infección intrahospitalaria. Para el paciente, ¿qué sucede cuando se desarrolla una infección intrahospitalaria dentro del hospital? Va a dar lugar a prolongar su estancia en el hospital con necesidad de más medicamentos y riesgo de complicaciones asociadas a la infección intrahospitalaria y, en el peor pronóstico, llegar a fallecer. Existen varios factores implicados en el desarrollo de infecciones intrahospitalarias que dependen del paciente de acuerdo al estado de respuesta de su sistema inmune. Por ejemplo, la enfermedad de base por la que se encuentra internado. Por ejemplo, existirá mayor riesgo en un paciente con diabetes mellitus que en un paciente que ingresa para cirugía de vesícula, sin ninguna otra enfermedad. También influirán para el riesgo de adquirir infecciones en el hospital factores relacionados al medio, como procedimientos invasivos que son necesarios para el tratamiento del paciente mientras esté en el hospital, que pueden llegar a interrumpir ciertas barreras protectoras, como por ejemplo un catéter venoso central, que si ingresa a un sitio totalmente limpio, libre de bacterias como es la sangre, puede favorecer el desarrollo de infecciones si no se desarrolla un adecuado cuidado. Finalmente, debemos considerar factores relacionados al personal de salud, que incluye el conocimiento y uso adecuado de estas medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión de las infecciones mediante el uso adecuado de medidas de protección de acuerdo a la enfermedad de cada paciente.
paciente conocido como medidas de bioseguridad. Una medida del control de diseminación de infecciones son los aislamientos, que es la separación de un individuo en el medio hospitalario para evitar la transmisión y la diseminación de infecciones potencialmente contagiosas. Como se puede ver en la imagen, un paciente permanece aislado con medidas de bioseguridad necesarias para el control de un posible brote de infección. Por lo tanto, las precauciones basadas en el control de la transmisión de las infecciones se da en aquellos pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de infección por patógenos altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes y para los cuales se necesitan emplear medidas adicionales de precaución. Las principales vías de transmisión en el contexto de infecciones intrahospitalarias y en las cuales se debe tomar precaución con aislamiento son, como vemos en la imagen, por contacto, por gotas y por vía aérea. De acuerdo a ellos se clasifican los aislamientos y se trata de cortar el ciclo de transmisión. Más adelante, en los siguientes videos, se explicará cuándo se debe usar cada uno de ellos en el ámbito hospitalario. Finalmente, recordar que la precaución estándar se utiliza para todo paciente independientemente de su diagnóstico y de su enfermedad, que incluye el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de bata, el uso de cubrebocas, pero de acuerdo al procedimiento o al riesgo de exposición que se tenga frente a un paciente. Y con esto llegamos al final de esta presentación. Estaremos subiendo mayor información en nuestro canal en YouTube como DMedinet y en nuestro canal aliado Biz de Ciencia, y también en nuestras redes sociales como @DMedinet en Facebook, Pinterest e Instagram. Si tienes preguntas, no dudes en consultarnos. Hagamos de la infectología y la biología molecular una ciencia fácil de entender. Gracias, nos vemos en la próxima.